Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 21 de noviembre, es que Estados Unidos vetó un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un cese al fuego en Gaza. Esta es la cuarta ocasión en que Estados Unidos veta un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad sobre ese tema. Eh, el proyecto había sido presentado por los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, pero cuando se sometió a votación votaron a favor 4 de los 5 miembros permanentes con derecho a veto, pero el único que votó en contra, Estados Unidos, era un miembro permanente con derecho a veto y por ende la resolución no se adoptó. El texto demandaba a Israel permitir el acceso irrestricto de ayuda humanitaria a Gaza, y rechazó, cito, cualquier intento de matar de hambre a los palestinos, cosa que está en consonancia no solo con diversos informes de la ONU, sino también con la acusación del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que acusa a Israel de usar el hambre como arma de guerra. El proyecto de resolución también proclamaba que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos era el pilar fundamental del esfuerzo humanitario en Gaza. Esto en un momento en que está cerca de entrar en vigencia una ley aprobada por el Congreso israelí que prohíbe a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos actuar en territorio israelí y que prohíbe al gobierno israelí cualquier contacto, cualquier funcionario de ese gobierno, cualquier contacto con dicha agencia. Siendo que Israel es la potencia que ha reocupado Gaza, es con las fuerzas de ocupación, con quien tendría que coordinar la UNRWA, o sea, que en la práctica les han proscrito el atender las necesidades humanitarias de la población civil en Gaza sin que haya quien la reemplace. El embajador de Estados Unidos, el embajador adjunto de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad, Robert Wood, dijo que votaba en contra porque no se condicionaba el alto fuego a la liberación inmediata de los 101 rehenes israelíes aún retenidos por Hamas, pese a que la resolución, si bien efectivamente no condicionaba el pedido del cese del fuego, la liberación de los rehenes, sí exigía esa liberación. Eh, la segunda noticia es que el presidente Putin aprobó un cambio en la doctrina nuclear rusa que establece nuevas circunstancias bajo las cuales Rusia estaría dispuesta a usar armas nucleares. Eh, Hasta ahora solo se permitía el uso bajo dos circunstancias, en caso de un ataque con armas nucleares contra territorio ruso o en caso de un ataque convencional contra territorio ruso que pusiera en riesgo la existencia misma del Estado. Ahora se habla de que se podría usar armas nucleares en caso de un ataque convencional contra territorio ruso, pero también contra territorio bielorruso, y no solo condicionado a que ponga en riesgo la existencia del Estado, sino que amenace la soberanía del Estado, cosa que se puede interpretar de modo bastante más laxo que lo anterior. Además, se considerará que un ataque contra Rusia de un Estado sin armas nucleares, es decir, un ataque convencional, pero que sea apoyado por países que sí tengan armas nucleares, será considerado un ataque conjunto. Eh, el cambio en la doctrina nuclear, en mi opinión, inverosímil si tomamos en consideración que es difícil creer que Rusia realmente esté dispuesta a arriesgar una guerra nuclear por defender a Bielorrusia de un ataque convencional que no ponga en riesgo la existencia del Estado bielorruso. Digamos, esto es francamente inverosímil, pero el anuncio del cambio de doctrina se produce el mismo día en que el Ministerio de Defensa ruso confirmó el primer ataque de Ucrania en territorio ruso con misiles balísticos de fabricación estadounidense con 300 kilómetros de alcance. China, a través de su Cancillería, dijo que las armas nucleares no deben usarse, como ya había sostenido en septiembre pasado, y recordó que en enero del 22, del año 2022, los líderes de los 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y tienen armas nucleares declararon de manera conjunta, cito, que una guerra nuclear no puede ganar si no debe librarse.
La tercera noticia es que se cerró la cumbre del Grupo de los 20 en Río de Janeiro, que acabó con una declaración conjunta que habla de objetivos en materia ambiental, por ejemplo, combate al cambio climático, pero no define si la financiación de las políticas en contra del cambio climático provendrá, en singular, solo de países desarrollados o también de países emergentes. Probablemente no se define esto porque se tiene en consideración que se está desarrollando la COP29 sobre cambio climático en Bakú en simultáneo y que debería ser esa instancia la que decida cómo se financiarán las políticas para revertir el cambio climático en curso, incluyendo las políticas de los países en desarrollo. Se acuerda en la declaración final, cito, una profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza. Se pide con urgencia más ayuda y protección para la población civil, así como un alto al fuego completo en Gaza y el Líbano. Y una, cito, paz amplia, justa y duradera en Ucrania. Se habló de una transformación en el Consejo de Seguridad que lo haga, cito, más representativo, inclusivo, eficiente, efectivo, democrático y responsable. Ahí, aunque no se dijo cómo se iba a lograr eso, lo que parece estar detrás es la propuesta reiterada de países como la India y Brasil, que son miembros del G20, que sugieren que el Consejo de Seguridad debería ampliarse para tener más miembros permanentes sin derecho a veto, como los propios Brasil e India. En cuanto al tema de análisis, mencioné en la sesión anterior que el proyecto de reforma judicial en México, que pretende que todos los jueces del Poder Judicial mexicano sean elegidos por voto popular, si bien contiene algo que existe en democracias como Estados Unidos, Suiza y Japón, y es que jueces de primera instancia o de instancia estatal sean elegidos por voto popular, pero no jueces federales y menos aún jueces de la Corte Suprema, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. La reforma judicial en México copiaba a Bolivia, que es el único país que yo sepa en el mundo que ha hecho que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional sean elegidos por voto popular. Y lo que hoy iba a hacer era presentar el ejemplo de Bolivia como una advertencia de lo que podría pasar en México, porque esto tiende a politizar la justicia. El ejemplo, repito, es el de México, donde el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional, que en 2017, cuando Evo Morales había sido inhabilitado para participar en una nueva elección presidencial, tanto por la Constitución como por un referendo popular que convocó el propio Morales, repito, el Tribunal Constitucional Plurinacional le sacó las castañas del fuego con una interpretación que nadie jamás había hecho del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece como uno de los derechos ciudadanos el derecho a elegir y ser elegido para cargos de elección popular, valga la redundancia. Entonces, se interpretó que como había un derecho a elegir y ser elegido, poner límites a la cantidad de veces que se podía postular a cargos de elección popular violaba ese derecho. Como la Convención Americana de Derechos Humanos es un tratado internacional, tiene prioridad sobre la legislación local, entonces países como el Perú, que son parte de esa convención, estarían violando la convención, según la interpretación del Tribunal Constitucional Boliviano, al restringir la cantidad de veces que el presidente en ejercicio puede postular a la reelección de manera consecutiva o alternada, cosa que es francamente inverosímil. Pero la prueba de que el Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano es un tribunal politizado es que con la misma composición, ese mismo tribunal en 2023 anuló su decisión de 2017 y dijo que la reelección presidencial indefinida era inconstitucional y por ende inhabilitó a Evo Morales para ser candidato en 2025 a la presidencia de ese país.
diciendo ahora, a diferencia de lo que sostuvo el mismo tribunal en 2017, que la reelección presidencial indefinida no era un derecho humano. Eh, ¿Por qué el mismo tribunal sostiene cosas radicalmente opuestas en dos momentos distintos en el tiempo? Por las circunstancias políticas de Bolivia. Porque si bien el movimiento al socialismo era un partido unificado hasta 2023, ese año se divide y se divide también su bancada en el Congreso. Y los congresistas leales a Evo Morales forman una nueva mayoría en el Congreso en alianza con la oposición de centro derecha en contra de la bancada leal al presidente Arce dentro del MAS. En ese contexto, el oficialismo, digamos, el gobierno de Arce, obstaculizó en el Congreso la elección de candidatos para un nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional y obstaculizó la convocatoria elección para elegir a los nuevos miembros de ese tribunal a través de la acción del vicepresidente de la República, Choquehuanca, que evitó que sesione el Congreso. En ese contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, dado que no se habían convocado a las elecciones para reemplazar a sus miembros, autoprorrogó el mandato de sus integrantes y cuando el presidente del Senado boliviano, Andrónico Rodríguez, del movimiento al socialismo, pero de la facción leal a Evo Morales, quiso convocar a un plenario para aprobar una ley que suspendía los llamados magistrados autoprorrogados, estos, o sea, los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, dijeron que esa reunión del Parlamento era ilegal porque no fue convocada por el vicepresidente Choquehuanca, con lo cual seguían en ejercicio de sus funciones. Ese es el contexto en el que Evo Morales en la red social X dice del Tribunal Constitucional Plurinacional al que llama autoprorrogado lo siguiente, que este tribunal era parte, cito, del plan negro que ejecuta el gobierno por órdenes del imperio y con la complicidad de la derecha boliviana, siendo que ese tribunal fue, por lo menos la lista que se presentó al pueblo para elegirlo, fue definida por una mayoría del MAS en el Parlamento y que fue elegida con apoyo del MAS en ese entonces por el pueblo boliviano. Ahora resulta que son un instrumento del imperio y de la derecha boliviana. Bueno, estas son las consecuencias prácticas de politizar la justicia. Cuando los actores políticos no se ponen de acuerdo en un tema fundamental de carácter constitucional, en lugar de que haya un tercero neutral con la autoridad para dirimir ese conflicto político, el Tribunal Constitucional Plurinacional se convierte en un actor más en la crisis política boliviana, sin que ésta tenga una solución aparente. Ese es el riesgo que está corriendo México al copiar el modelo boliviano. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.